Ya es un hecho y una realidad. Microsoft ha anunciado la edición Windows 11 SE, el nuevo competidor directo de Chrome OS. Así es que vámonos con esa intro. Y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, es traído a ustedes gracias a las magníficas y excelentes licencias de CDK Offer. Ojo que quiero destacar lo siguiente porque CDK Offer está lanzando una campaña del 1 al 30 de noviembre en el cual va a estar pues prácticamente ahí dando una excelente ganga de licencias para Windows 10, Windows 11, Office 2016, Office 2019 con el código de descuento exclusivo MTS20 que prácticamente lo encuentras abajo en la descripción. Tiene aplicable prácticamente 30% de descuento en cualquiera de las licencias, así es que como he dicho, del 1 al 30 de noviembre encuentra las licencias magníficas, totalmente genuinas, ahí en CDK Offer. Como he dicho, son licencias totalmente originales, las puedes encontrar, aplicar directamente, agregar a tu carrito, realizar lo que es el pago, encontrar ahí tu licencia en el User Center. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces ahí en la descripción y también en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información. Vámonos ya al grano porque el día de hoy Microsoft ha anunciado lo que ya se estaba rumoreando desde hace un buen rato. Sí, Windows 11 SE, el nuevo competidor directo de Chrome OS, ya es totalmente un hecho. Microsoft ha creado una nueva edición de Windows 11 diseñada para estudiantes y escuelas. Y bueno, Windows 11 se enviará exclusivamente en computadoras portátiles de bajo costo que están diseñadas para aulas K8 y marca otro intento de Microsoft para ganarle a las Chromebooks de Google y su popularidad en las escuelas. De momento ahí enfocado para Estados Unidos. Obviamente se irá desplazando ya más esto a medida de que ya se libere como tal todo esto acerca de la Surface Laptop SE y Windows 11 SE. Y bueno, esto se ha develado el día de hoy tras un evento que fue anunciado así improvisadamente. Ahí destacaron pues básicamente que Microsoft ha luchado por comprender por qué las escuelas y los estudiantes han acudido en masa a las Chromebooks. La compañía probó anteriormente una modalidad S que esencialmente estaba con Windows 10, pero las tremendas restricciones fue bastante irritante para los usuarios finales y las escuelas, ya que no había suficientes aplicaciones disponibles ahí en Microsoft Store para que tuviera todo esto sentido. Y Windows 11 SE ahora adopta un enfoque diferente a una edición de Windows para escuelas y es una dirección similar a la que Microsoft se dirigía originalmente con Windows 10X antes de su cancelación. Windows 11 SE solo estará disponible en dispositivos nuevos de bajo costo y solo para escuelas y clientes de educación. Si bien Windows 11 SE está naturalmente optimizado para tener Microsoft Edge, Office y los servicios basados en las nubes de Microsoft, no está restringido solo a aplicaciones de Microsoft. Windows 11 SE también es compatible con aplicaciones de terceros, incluidas Zoom, Chrome, porque justamente ellos destacan que quieren brindarles a las escuelas la opción de usar lo que funcione de una manera adecuada para estos tiempos de lo que ya sabemos, la pandemia. La mayoría de los cambios de Windows 11 SE son bastante menores. Microsoft ha pasado los últimos 18 meses hablando y comprendiendo a los maestros y estudiantes para obtener comentarios sobre los esfuerzos hasta la fecha en cuanto a computadoras portátiles de bajo costo que corrieran el sistema de Windows. Esa retroalimentación ha llevado a que las aplicaciones siempre se inicien en modo de pantalla completa y bueno, lo han logrado ahí con Windows 11 SE y Microsoft ha eliminado los múltiples Snap Layouts en esta edición a favor de un modo único que le permita colocar aplicaciones una al lado de la otra. Por otro lado, la sección de widgets en Windows 11 se ha eliminado en esta versión SE, ya que Microsoft destaca que se van a distraer mucho en el entorno de aulas y Microsoft Edge también será configurado para aceptar extensiones de Chrome. Windows 11 SE también se enviará con un nuevo fondo de pantalla colorido de Bloom de forma predeterminada y algunos cambios en la forma en la que se agrupan las aplicaciones. Si bien es posible que experimenten tener dos versiones diferentes de OneNote o Teams en Windows 11, Microsoft también está limpiando esto en esta versión SE, por lo que solo se instala una versión. Y Windows 11 SE solo va a estar disponible en laptops de bajo costo que se vendan a las escuelas, que ojo, contemplen marcas como Acer, Asus, Dell,
Dynode, HP, Lenovo, entre otras. Las especificaciones de la Surface Laptop SE demuestran el tipo de dispositivo de bajo costo que se enviarán con ese nuevo sistema operativo, que prácticamente ajustado a lo que estamos observando sería 4 GB de RAM y 64 GB en espacio de almacenamiento, lo que se espera que ahí corra de manera adecuada esta nueva versión. Y Microsoft destaca que Windows 11 SE como tal no pretende ser la abreviatura ni ser una evolución de Windows 11, más bien tiene un trabajo arduo de esfuerzos generales por parte de la compañía para competir con Chrome OS, y Microsoft a menudo ha pasado por alto lo que hace que Chrome OS sea tan fácil de usar y administrar para los de TI y las escuelas. Así es que es lo que se está destacando justamente el día de hoy. Y bueno, prácticamente te voy a estar dejando más información abajo en descripción. La Surface Laptop SE con un procesador Intel Celeron N4020, 4 GB u 8 GB de memoria RAM, 64 o 128 GB de almacenamiento. Tiene un puerto USB tipo A, tipo C también. Y bueno, pues como he dicho, es una PC de bajo costo que va a incluir esta nueva edición Windows 11 SE. Por mucho de lo que se diga, la gran competencia de Microsoft es Google con sus Chromebooks, y ya veremos si le hace frente. Y ya para rematar este video vamos a ver lo que han colocado acá los analistas en cuanto a temas de Microsoft, temas de Windows. Por ejemplo, Tom Warren destaca que la Surface Laptop SE es oficial a solo 250, es una computadora portátil de bajo costo para educación que ejecuta esta versión llamada Windows 11 SE. Y bueno, obviamente se ha destacado más. Ahí por ejemplo destaca también que es una nueva edición realmente diseñada para adaptarse a las Chromebooks. No es otro modo SE, es algo más interesante. Y bueno, también por ejemplo Mary Fu Jolie también destaca 250 el costo. Ahí por ejemplo hay más y más información en cuanto a por ejemplo destacar que Microsoft dice que SE no representa nada en particular. Definitivamente no es la segunda edición, y creo que la mayoría la verá como una edición para estudiantes. Así es que es lo que han destacado acá. Por ejemplo, también Mary Fu Jolie destaca que probablemente sea de modo Free Edition, probablemente, quién sabe. Y bueno, el wallpaper compartido acá por Tom Warren. Y después acá lo que es Microsoft Education, acá que ha posteado sobre Windows 11 SE. Así es que te voy a estar dejando todo esto abajo en descripción. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Si hay más información importante, si hay actualizaciones el día de hoy, te la voy a estar sabiendo en un nuevo video por la tarde o noche. Así es que hasta ahora, por aquí me despido. Master Tutos fuera. Peace out.